Bueno, la historia del stencil en general creo que puede remontarse en sí a cualquier tipo de expresión urbana o que haya surgido desde mediados del siglo XX. Ya en la antigua Grecia había grafitis que se utilizaban, o los podríamos llegar a entender como grafitis, pero el stencil como tal creo que parte desde la vida moderna en las grandes urbes, casi como una manifestación de individualidad en el medio de la masa, ¿no? Por una parte eso, y por otra parte todo lo que tiene que ver con las propias herramientas que brindan las vanguardias artísticas de principios del siglo XX, ¿no? La importancia que tiene el arte pop y también algunas como técnicas más surgidas de la publicidad, ¿no? Sobre todo la síntesis, el mensaje bien directo y llano, así que te tiene que llegar, ser sintético y golpearte a la cabeza. Prácticamente los tres polos más importantes en los que se manifiesta el stencil, uno es la zona de Palermo, que es también por donde viven o se mueven la mayoría de los stencileros. Otra es San Telmo, que puede llegar a ser considerada como un stencil más sucio, más precario, en parte también como más directo. El de Palermo, por otra parte, es como más naif, más juguetón, más colorido también. Y otro lugar es donde te estaba comentando, en la zona de Ciudad Universitaria, que los mismos estudiantes de diseño utilizan los edificios de la universidad para probar sus trabajos. Y los más internacionales seguramente deben estar en Palermo y en San Telmo. Y bueno, la zona política es en el centro y en Congreso, todo lo que es Avenida de Mayo, que es la zona donde se hacen en general las manifestaciones. Ahí hay muchos stencil políticos. Pero no hay una zona, creo que y no solo en Buenos Aires, en todo el país se empezaron a reproducir los stencil, como que hay por todos lados. Te voy a contar cómo hago yo un stencil, que creo que es como lo hace la mayoría. Agarrás una radiografía, que en general te dan gratis en cualquier hospital, y que es un material muy noble, digamos, bastante fácil de cortar y que dura mucho para hacer muchas pintadas. Entonces hago, no sé, este es un ejemplo muy simple que hicimos ahora para mostrarlo. Haces una estrella, la imprimo y esto se pega acá. Entonces se pueden usar estas trinchetas o trincheta común o alicate y se corta. Agarrar un cartón como este y hacer una prueba, ¿no? Y ya está cortado, entonces lo que va a salir es la contraforma. Y listo. Y bueno, justamente si yo fuera y dibujara a mano, digamos, esto en una esquina, me llevaría un rato bastante importante de tiempo, con lo cual correría el riesgo de que me agarren, porque no deja, si bien es bastante blanda la ley, por lo menos en Buenos Aires, y es bastante tolerante la policía con respecto a este tipo de acciones en la calle, no deja de ser ilegal. La ventaja de esto es que por ahí en media hora uno puede salir y hacer esto 40 veces tranquilamente. Y bueno, como cualquier medio, digamos, cuanto más se expanda esa reproducción, más repercusión puede tener. El stencil es una forma de grabado, ¿no? De reproducir en serie una misma imagen.
personalmente me enamoré de la técnica y al ser tan fácil la técnica, digamos que cortás y ya tenés un método de reproducción en el que no gastaste nada de plata, tipo comprás el aerosol y ya está. Es utilizado muchas veces por partidos políticos y para convocar a una marcha o para quejarse. Entonces la gente lo asocia automáticamente a que stencil es político. Pero no es tan así, tipo, hay gente que hace stencil que no es político, que está buenísimo, y hay gente, los pibes, no sé, en Nueva York, unos que llaman Faile, que hacen stencil, pero es meramente artístico, tipo, no te da ningún mensaje. Y después hay otro tipo como Bansky en Londres que todos sus stenciles tienen mensaje, y entonces ahí ves dos tipos que utilizan la misma herramienta con diferentes fines. No sé si es arte. A mí me gusta pensar que no, porque yo lo asocio más con la idea de vandalismo, ¿no? Tiene las dos, digamos. Hay gente que lo asocia más con el arte y hay gente que lo asocia más con el salir a pintar a la calle. A mí me gusta eso, el salir a pintar a la calle. Con unos registros muy mínimos, decir algo, ¿sí? Creo que hay uno de los grupos de stencil más conocidos de la Argentina, de Buenos Aires, se llama Vómito Attack, y es eso, ¿no? Como el stencil como un vómito, un vómito que ataca. Bueno, el proyecto de Vómito Attack en realidad, surgió como algo espontáneo, pero con el tiempo fue creciendo, hasta que yo llegué a la conclusión de que quería que el proyecto dure por lo menos, necesita durar como mínimo 10 años, que son los 10 años que Menem fue presidente de la Argentina, en los cuales la Argentina terminó de ser rematada, ¿no? Como siempre fuimos colonia y bueno, ya peor destrucción que esa fue imposible que nuestro país tenga otra. Bueno. Y eso era un proyecto, yo lo empecé a llamar como en chiste para mí mismo Vómito Project o Proyecto Vómito, porque era un reciclaje de información, ¿no? Yo estaba cortando y pegando, pero cambiando el significado de eso, de los diarios y revistas. Y llegó el momento, finalmente quedó Vómito Attack, que es un sacar afuera lo malo, lo que nos intoxica. Con mi socio, con el que ahora es mi socio en Buenos Aires Stencil, nos conocíamos así de pasada, pero como que teníamos un montón de códigos en común, ideas políticas por ahí compartidas, un gusto por el arte, por el diseño, tipo. Acá nosotros trabajamos mucho con otro grupo que pinta en la calle acá en Buenos Aires que se llama Random Walk. Y acá pasó, con este lugar pasó eso. En la planta baja hay un bar y vimos que en el primer piso del bar había varias habitaciones que no las iban a usar. Entonces le canjeamos el trabajo de decorarles, de pintarles el bar abajo, porque nos presten las habitaciones de la primer planta para hacer una galería. No te vas a encontrar nunca con algo parecido a una galería tradicional. Es difundir lo que hace la gente, que haya un espacio donde la gente que pinta en la calle pueda tener una muestra montada un mes. ¿Por qué? Porque hay gente que quiere hacerlo y las galerías tradicionales jamás te van a dar un espacio porque no está considerado como un arte acá todavía, ¿viste? Afuera, en Londres, en Estados Unidos, le dan lugar a la gente. Por ahí porque ya está más difundido, ¿viste? No sé. Acá cuesta un poco más, pero de a poco se va a ir haciendo. Tomo la palabra, ¿viste? Armo la valija y ya nos vemos ahí. Compartimos el mismo caso, el destino es el fracaso, si a los gritos no hacen caso.
Digo lo que digo porque veo lo que veo. Compartimos el mismo mar, compartimos el mismo caso. El destino es el fracaso, ya los gritos hacen caso. Digo lo que digo porque veo lo que veo. Entre tanta crisis difícil sobrevivir. Argentina está en la ruina y qué mierda lo iba a decir. Estamentos corrompidos, no se hace cargo nadie. Aquí huele a podrido, es aire de Buenos Aires. Los chicos de mi barrio no juegan ni a los soldados. Rebuscan en la basura con ojos desesperados. Dejo mi tierra, camino del peregrino. Con todo el dolor del mundo, España es mi destino. Ayer gallegos sintieron las Américas. Empecé como alguien que le gusta mucho una banda de rock y se compra una guitarra y empieza a tocar. Fue como obvio. Cuando lo empecé a hacer y empecé a salir y empecé a ver las cosas en la calle, no podía creer que no lo había hecho antes. O sea... A ver, primero hay algo que quiero decir, ¿no? Hay algo que me molesta. Y después empiezo a buscarlo. O sea, cuando hice el de la parca, justamente era que, bueno, que quería hacer algo respecto a la guerra en Medio Oriente y a la invasión y al genocidio que está haciendo Bush en ese lugar. Y me parecía que... Empecé a pensar, bueno, qué íconos norteamericanos podía tomar. Pensé en las marcas, ¿no? En Coca-Cola, digamos. Empecé a pensar en un montón de cosas y en algún momento pensé en la Estatua de la Libertad y me pareció obvio transformar ese ícono, digamos, del mundo libre, como se define Estados Unidos muchas veces, tomarlo como la muerte. Me parecía divertido. Lo mismo que hablábamos hoy del signo pesos, que cambiándole un par de elementos nada más se transformaba muy fácilmente en la muerte, ¿no? Tiene como la misma fisionomía que la parca. Y eso me parecía que era interesante. Y a mí lo que me pasa es que yo no, o sea, estoy muy lejos de odiar la cultura norteamericana, pero que pueda generar una crítica contra los Estados Unidos no significa que los odie. Bueno, toda la serie de los esclavos, que era eso que estoy pintando hoy, que eran estos, tiene que ver con eso también, con distintos tipos de esclavitud y de rejas y de límites. Bueno, tengo un montón de bullo, o sea, realmente en algún momento me ensañé como casi infantilmente con este nuevo Hitler que tenemos en el mundo. Este sobre el que era sobre el dinero que veíamos hoy. Bueno, es una reproducción muy mala, pero por ahí de lejos queda, nada, tenía que ver con eso, con hacer como una pequeña reflexión sobre el consumo. Cuando vos salís a la calle, si es una ciudad grande, vos salís y ves millones de avisos publicitarios que vos no elegiste ver, ni que pediste que te los pongan, porque Philip Morris o Adidas tiene plata para pagar un cartel gigante, entonces yo lo tengo que ver. Eso me parece a mí violento. Claro, vos salís y todo lo que recibís es compre o vote. Y me parece que esto es como una alternativa, ¿no? No digo nada más el stencil, la gente que hace graffiti tradicional, la gente que pinta con brocha, los pibes que pegan stickers, les respeto que eso también se opone al pensamiento normal de la gente, que es, tipo, la publicidad o la política, publicidad y política. Esto es como un tercer camino que nadie se imaginó, o no sé. Tipo, como un montón de gente que sale a expresarse a la calle porque tiene ganas, más allá de que si tiene plata o si tiene poder. A mí no me hace falta plata, no me hace falta poder. Salgo y pinto, tipo.
seguramente que el mismo gobierno que es el que te prohíbe pintar en la calle, después te invita a participar de muestras para ya tenerte agarrado, como siempre pasa con todo lo que en algún primero molesta o jode, ya deja de molestar, ¿no? Cuando es tomado por el gobierno, por los medios, por la moda o lo que sea. Y nos han ofrecido hacer publicidades para Coca-Cola exactamente una vez, pero no lo hicimos. Es obvio que lo novedoso llama la atención del mundo de la publicidad. El stencil está y forma parte de la sociedad de consumo. De hecho, muchas de las herramientas utilizadas por el stencil surgen también de la publicidad, muchas veces como para decir algo contrario a lo que quiere la publicidad. En muchas manifestaciones públicas, ¿sí?, manifestaciones políticas, que se utilizan signos reconocibles tanto de empresas multinacionales para tratar de alterar ese significado primario, darle una vuelta de tuerca y que pase a significar otra cosa. Eso se le llama en sí culture jamming, y el stencil es considerado una de ellas. El 24 de marzo de 1976, un nuevo golpe militar termina con el gobierno constitucional. Una junta militar se pone al frente del Estado. Se autodenomina Proceso de Reconstrucción Nacional y se instala con la intención de conducir al país por tiempo indeterminado. Las Fuerzas Armadas, conscientes que la continuación normal del proceso no ofrecía un futuro aceptable para el país, produjeron la única respuesta posible a esta crítica situación. Tal decisión, fundamentada en la misión y la esencia misma de las instituciones armadas, fue llevada al plano de la ejecución con una mesura, responsabilidad, firmeza y equilibrio que han merecido el reconocimiento del pueblo argentino. En este país hay toda una generación que no está y que nunca nos vamos a recuperar de que no esté. Hay toda una generación de gente muy valiente, muy inteligente, muy instruida, que fue aniquilada, que fue masacrada. Son 30.000 personas. No sé, hay un montón de gente ahí que estaba muy preparada, que podía sacar un país adelante y que no lo va a sacar nunca porque la asesinaron en forma brutal y sangrienta y despiadada. Pero yo tuve la suerte de que a mis padres no les ha pasado nada directamente, pero tengo varios amigos a los cuales los han matado, los han torturado durante mucho tiempo y bueno, y después los han tirado al río, los han ejecutado de distinta manera. Y si te pasa eso, te pasa toda la vida, o sea, es muy actual el tema. A mí ese logotipo siempre me ha impresionado mucho, porque además en el gobierno militar se apropiaban de chicos, mataban a la embarazada y se quedaban con esa persona, con ese bebé. Entonces quería hacer algo puntualmente sobre el Mundial y sobre lo que había ocurrido, digamos. Así como se habían apropiado de este gauchito, ¿no? De como una especie de símbolo de la argentinidad del gaucho, el peón de campo, y lo habían transformado en un ícono para ellos, para su Mundial, que terminó tapando un montón de todas estas cosas horribles. Y bueno, entonces me pareció que era tétrico que dentro de ese lenguaje tan naif el gauchito, en lugar de estar pateando una pelotita de fútbol, estuviera pateando una calaverita, ¿no? Estuviera jugando con todos esos muertos. Papa dit qu'on est traités comme des chiens. Dieu merci, j'ai ma famille plus loin. Il y a des orphelins qui vivent dans les décharges. Des fois je pleure en cachette, mais pas longtemps, car je pense à mes aînés qui ont connu le chant des mitraillettes. Et puis grand-mère disait toujours, la vie c'est l'espoir. Si tu en as plus, tu es comme mort, et vivre relève de l'exploit. No llores, hija mía, no perdí las esperanzas. Estos malditos dictadores jamás podrán destruir la lucha de los pueblos que no pueden olvidar a sus desaparecidos. Papa est à bout, il a frôlé la folie quand un matin il a appris que la porte lui avait
digamos, arte, calle, stencil, es como un resultado, ¿no? Después del 2000, y por lo menos desde el 2001, o de los recuerdos que yo tengo del stencil eran de ir a marchas y solo ver activistas pintando stencil, ¿no? En las marchas. Y bueno, con temáticas diferentes. En general, lo que tiene el stencil es un común denominador de ideas. Se vivía una situación muy especial acá, ¿viste? Imagínate que en un momento, en una semana, en 7 días hubo 5 presidentes acá. O sea que era algo que no parecía una película de ciencia ficción. Era en la calle donde se vivía todo ese momento. La nation entière qui s'était fait voler depuis ce jour. Avec beaucoup de gens de la ville, ils bloquent les routes pour bloquer l'économie du pays. C'est leur façon de se faire entendre. Mais moi j'ai peur quand ils s'en vont, y'en a qui reviennent pas. La police est violente, ils les appellent piqueteros. Et les journaux sont des menteurs, ils disent que c'est des bandits. Après y a des gens qui ont peur, papa dit ils peuvent tuer des hommes, mais ils ne tueront pas la mémoire. Les mères des disparus chantent toujours contre l'oubli. Vu le fruit d'une démocratie ratée dans un pays si riche, tant d'enfants ont dans le ventre une tasse de maté. Parce qu'on est dirigé par la mafia du crime. Moi je comprends pas. Et quand je demande pourquoi, on me répond toujours parce qu'on est en Argentine. La pobreza no es deshonra si se vive con dignidad. Piqueteros, cartoneros, en la lucha de los pueblos, en memoria de Marco Guevara Zapata, juntos hasta la victoria. Juntos hasta la victoria. Digamos que lo que sucedió fue eso, fue como un estallido de una bola de cristal. Es una especie de copia en baja resolución, de copia de mala calidad del nivel del sistema de vida que se da en los países desarrollados, digamos. Uno en apariencia puede pensar que Buenos Aires es una ciudad del primer mundo, digamos, porque realmente tiene un montón de características de las ciudades del primer mundo y que el nivel de vida que tenemos es así, pero no es así, no es palo. O sea, digamos, acá lograr, digamos, un estándar de vida medio cuesta un montón y te podés venir abajo en cualquier momento. Es lo que sucedió con los cartoneros, digamos. Te das cuenta que hay muchísima gente que vive en la calle después de la crisis del 2001, que come de la basura, que junta cosas de la basura, que gente que está desplazada, digamos, socialmente. La gente necesitaba salir a expresarse a la calle de alguna manera. Y muchos lo hicieron a través del stencil, tipo, tiene esa cosa de reproducción y de clandestinidad que no te hace falta una gran infraestructura para pintar toda la ciudad. Creo que tuvo que ver también con que durante todos los 90 se dijo que la juventud estaba bastante dormida políticamente, y el stencil sirvió, creo que hizo literal que la política no solamente pasaba por el voto, sino también por las expresiones artísticas, las expresiones culturales de todo tipo. También pueden hablar bastante o pueden hacer bastante política, de una forma, ¿no? Como un llamado de atención. Los críticos hablan de esto como una moda y no se dan cuenta de que es el drama de una generación que intenta expresarse. No es una moda, es un medio de expresión de mucha gente, muchos jóvenes, y sí, no creo que esté en su máximo momento. En todo caso, en su máximo momento está la gente que necesita salir a expresarse. Es un grito en el medio de la ciudad, un grito que puede llegar a ser un grito muy fuerte, un grito muy violento, aunque también puede llegar a transformarse en un grito muy seductor.
Creo que el stencil puede llegar a ser definido como el dibujo en una pared del inconsciente colectivo urbano. Frente a ese caos que se propone la ciudad, lo que hace el stencil es reflejar ese caos, pero a la vez tener un carácter liberador que tal vez otra expresión no tiene. Le fruit d'une démocratie ratée dans un pays si riche, tant d'enfants n'ont dans le ventre qu'une tasse de maté parce qu'on est dirigé par la mafia du crime. Moi je comprends pas et quand je demande pourquoi on me répond toujours parce qu'on est en Argentine. La pobreza no es deshonra si se vive con dignidad. Piqueteros, cartoneros, en la lucha de los buenos, en memoria de Marco Guevara Zapata, juntos hasta la victoria. Juntos hasta la victoria. Juntos hasta la victoria. Juntos hasta la victoria.